Les diré como experiencia propia que un día, precisamente a raíz del Seductor de la Patria, esta gran obra de Enrique Serna, yo pensé que también podría acercarme por el camino a la novela para entender una realidad histórica diferente. Y en el caso mexicano, en los días del grito, del cual ya platicamos hace algunas horas, allá en Dolores, en los días en que el padre Hidalgo se lanza a la guerra, nadie en México había tratado de indagar o de ahondar qué pasaba en el otro lado, qué pasaba en quienes no eran los insurgentes, en quienes defendían al régimen real, en quienes de alguna manera se sentían vinculados a España y no querían traicionarla, en quienes de alguna manera pensaban que ese movimiento insurgente que iniciaba en Dolores con aquellas campanadas vendría a trastocar toda su vida. ¿Qué pensaban esas gentes? Entonces se me ocurrió hacer una novela precisamente del lado contrario, como personaje central a uno de los generales que en su tiempo combatirá a Hidalgo y que después será virrey de la Nueva España, caracterizado por su crueldad, por su sanguinolenta manera de combatir a los insurgentes, pero que al mismo tiempo enriquecía la visión histórica corta de la historia oficial del libro de texto, cuando al indagarlo, al estudiarlo, con objeto de poder hacer, que Pablo no lo mencionó, está bien, una telenovela histórica que tuve el honor de escribir, tenía que indagar qué sentían, qué pensaban los otros. Porque el padre Hidalgo ya sabe lo que sentía y lo que pensaba. Digo, finalmente Hidalgo, con todo respeto a Guanajuato, el señor secretario general del gobierno, pues Hidalgo ya es Hidalgo, ya todos traemos Hidalgo. Pero había que saber qué pensaban los enemigos. Y primero pues fue la labor del historiador para estudiar cabal y documentalmente a don Félix María Calleja del Rey. Y llegó un día en que después de 7 años tenía yo la investigación armada, todas las fichas elaboradas, un metro y pico de documentos de alto fotocopiado en los archivos españoles, en Simancas, en Guerra, en de Indias, en el Archivo General de la Nación de México, fichado, documentado, y pensé, qué flojera escribir un libro erudito sobre Calleja, mejor una novela. La riqueza del personaje daba para construir una novela, nada más y nada menos porque los insurgentes, Hidalgo, Allende, después López Rayón y después José María Morelos y Pavón, los tres en 3 momentos pensaron que él podría encabezar el movimiento libertario y le ofrecieron el mando, y él lo rechazó porque él quería ser virrey de México, como lo llegó a ser. Y esos 3 momentos en los que los insurgentes se acercaban de su enemigo realista para pedirle que los encabezara y acaudillara, se me hacían momentos francamente interesantes en una trama histórica que la historia oficial había desdeñado y que podía explorarse desde la perspectiva de qué pasó por la mente de este hombre, a quien pude retratar ya viejo y moribundo, contando su propia vida, despreciando lo que le ofrecen los insurgentes para quedarse como virrey y acabar finalmente mal con la propia España y con el propio rey, porque su arraigo en México de 20 y tantos años y su esposa mexicana y haberle puesto a sus hijos, hombre y mujer, José Guadalupe y María Guadalupe, lo habría acriollado y terminó amando a México y despreciado por España y despreciado por los mexicanos. Triste destino para un hombre, pero que revivió gracias, repito, a que Serna me puso el ejemplo de que se podía hacer eso. ¿Cómo revivir a esos hombres? Esto me lleva pues a abandonar esta parte y entrar a lo que yo considero es la novela fundacional. Es un tema muy difícil, porque hablar hoy de novela fundacional nosotros está muy bonito, porque todos leemos. Pero hace 100 años, hace 150 años, cuando el índice en alfabetismo mexicano es del 92%, pues hablar de que una novela es fundacional, pues será para la élite criolla que lo lee, para la élite educada que puede adquirir el libro, que puede leerlo, porque el 92% de la población está en su casa trabajando en los campos o en las minas, y los libros pues ni siquiera los conocen. Es decir, la novela fundacional, a mi juicio,
es un invento contemporáneo nuestro para explicar lo que pasó en la novela del siglo XIX y darle un carácter distinto a lo que en su tiempo tuvo. En México pasa algo muy curioso, que magníficamente ya Enrique Serna ha relatado este panorama de la novela mexicana en el siglo XIX. Pasa algo muy peculiar. La gente comenzó a interesarse en ciertos relatos. No tuvo un gran éxito el Periquillo Sarmiento en su tiempo, se volvió un éxito después. En su tiempo, pienso en 1830 y tantos, 1840 y tantos, México se vio inundado de novela francesa. Se hacían ediciones masivas enormes de Los Misterios de París de Eugenio Sue, del Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, por supuesto de la Comedia Humana de Honoré de Balzac, que la gente comenzaba a leer mediante un procedimiento muy peculiar, vía el folletín. Incluir capítulos perfectamente bien diseñados por, el ejemplo mayor es Alejandro Dumas, en el que comienza la acción y se corta en la página 16 o en la página 8, según si es un octavo o un 16avo de pliego, en donde deja la trama alta, cual si fuese novela de televisión diaria actualmente, de tal suerte que la gente queda cautivada por la lectura, pero atrapada por la acción, que lo único que piensa es que en que llegue el siguiente domingo que el periódico vuelve a emitir el folletín para correr a buscarlo y continuar la lectura donde se quedó 8 días antes. Y fue un éxito en México el Conde de Montecristo. Y fue un éxito en México los misterios de París de Eugenio Sue. Y otra más que se llama Pablo y Virginia, que se me olvidó de quién es en este momento. Y Balzac, Papá Goriot, comenzó a leerse. Y poco a poco pues la gente comenzaba a generar cierta demanda de novela. Una demanda de novela que se daba muy peculiar. La gente que sabía leer los domingos en la tarde, antes de rezar el rosario, se sentaba en los patios de las vecindades, a la vera de la calle, en los balcones de su casa, y alguien con buena entonación, con buena voz, leía en voz alta, y la gente se reunía alrededor de ese lector solitario. Y los que no sabían leer, aquellos que de alguna manera jamás podrían tener un libro en sus manos, ni un periódico, porque era finalmente una condición casi general el analfabetismo, se enteraban de historias que en sus vidas habían soñado. ¿Cómo podía un minero en Guanajuato de pronto saber la existencia del Conde de Montecristo? Porque pasó por un balcón en estas hermosas calles y encontró a alguien que estaba leyendo semana a semana en voz alta las aventuras sucedidas en la isla de Santa Margarita para escaparse descolgado. Solamente podía ser así, mediante esa lectura. Y alguien descubrió inmediatamente que esta literatura podría ser funcional para México, y ese alguien, como bien lo comentó Enrique, es Manuel Painó. La primera novela de folletín mexicana que se publica por ahí de 1845-48 es El Fistol del Diablo, en donde efectivamente comienza a manejarse ese submundo clandestino de la criminalidad que a Painó le gusta tanto, para después llegar a Astucia, que es fundamental. Si habría alguna novela literariamente fundacional, creo que sería Astucia. Enrique, estarás de acuerdo conmigo, porque es la primera que incorpora lenguaje nacional, es decir, ya usos y modismos propios del mexicanismo del tiempo, apartándose un poco del castellano purista proveniente de la península y incorporando ya palabras del lenguaje habitual de los mexicanos, para llegar finalmente a uno que ya mencionó, que no ahondaré, que es Vicente Rada Palacio, pero a dos más que sí me voy a detener un poco, porque Enrique afortunadamente los dejó un poquito de lado, y así no nos duplicamos.